Muy buenas tardes, estimados alumnos. Por favor, antes de comenzar con nuestra sesión de hoy día, me confirman si me escuchan correctamente. Sí, profesor, sí se escucha. Bien, muchas gracias. Vamos a esperar un par de minutitos para que puedan conectarse algunos alumnos faltantes. Mientras tanto, por favor, vayan prendiendo su máquina. Buenas, gracias. Vayan, por favor, prendiendo su máquina mientras tanto. Esperamos 2 minutitos y comenzamos nuestra sesión. Bien, estimados alumnos, vamos a comenzar con nuestra tercera sesión de clase. El día de hoy tenemos como tema principal el desarrollo de listas y viñetas en el entorno de Word. Anteriormente ya hemos estado viendo varias herramientas básicas de Word. Hemos hecho varios ejemplos, entre otros. Hemos aprendido a configurar la hoja. Hemos visto las diversas herramientas que ofrece el programita de Word. Poco a poco, cada herramienta que vas a ir aprendiendo te va a servir para realizar distintos tipos de documento. Entonces, a medida que vas aprendiendo más herramientas, vas a poder deducir qué tipo de documentos puedo elaborar con estas herramientas. Es muy importante que practiques las herramientas de Word para que se te puedan quedar, para que puedas recordártelo de manera natural. Eh, en este caso, las herramientas de listas que vamos a desarrollar van a ser de mucha utilidad también para tus respectivos
trabajos monográficos, pero eso ya te voy a estar comentando más adelante cuando hacemos ejemplos. Primeramente mencionar, ¿dónde se encuentran las viñetas o las herramientas de listas que vamos a aprender hoy día? Las herramientas que vamos a trabajar el día de hoy se van a encontrar en la pestaña de inicio y las vas a encontrar en esta ubicación, ahí donde estoy señalando. El día de hoy vamos a trabajar con esas tres herramientas nada más. Entonces, ahí te dejo un momento si por A o B quieres tomarle foto o buscar la ubicación de dichas herramientas. Bien, existen tres tipos de listas. Las listas con iconos, que son llamadas viñetas. Otra lista, la lista numerada. Y por último, la lista multinivel. Esos tres tipos de listas son las que vamos a ver el día de hoy. Cada uno tiene un propósito distinto y vamos a hacer obviamente un ejemplo de cada uno para que puedas aprender cómo se maneja cada tipo de lista. Entonces, ahora que vamos a ubicar la herramienta, vamos a ubicarnos en la primera, esta de aquí. Este es el primer tipo de lista, la lista con iconos o lista de viñetas, como quieras llamarlo. Ubícalo, por favor, y te van a salir algunos de los iconos que ya estás viendo en mi pantalla. Si no te salen estos iconos, no te preocupes, te voy a enseñar a configurarlo para que te puedan salir también este tipo de iconos. Ahora, primeramente vamos a escoger una lista básica para poder aprender esta herramienta. Vamos a utilizar este de acá, el icono de visto bueno, selecciónalo y ese icono va a aparecer en tu hoja de Word. Vamos a comprobarlo. Al darle clic en el icono, va a aparecer en tu hoja de Word como estás viendo acá. Bien, ahora, ¿cómo funcionan estas listas? Préstame muchísima atención. Primero lo hago yo y luego lo intentas replicar. Ahora, primeramente se va a crear el icono, como ya estás viendo acá. Después del icono, debes escribir algo, cualquier texto que se te ocurra. Vamos a hacer en este caso una lista con nombres de frutas, por ejemplo. Vamos a hacer aquí, vamos a poner en el primer icono, por ejemplo, pera. Ese es nuestro primer elemento. Al terminar de escribir, presionas Enter y de manera automática se va a generar otra vez el icono de tu lista. Entonces acá seguimos, piña. Presionas Enter, sigues. Cada vez que presiones Enter, te va a salir ese icono de manera automática. Entonces, tú podrías hacer esto hasta la siguiente hoja, no hay ningún problema, pero va a depender de cuántos iconos necesitas para tu lista. Voy a hacer una lista de 8 elementos, así que voy a seguir escribiendo algunas frutas. Uno más, vamos a poner acá kiwi. Entonces, a medida que presiones Enter, estos iconos se van a ir generando rápidamente. Esto es para hacer listas, como estás viendo ahora mismo. Por favor, te dejo ahí un momento para que lo puedas replicar si es que estás siguiendo los ejercicios juntamente conmigo.
Ahora bien, mientras finalizas esta lista que acabamos de crear, es muy importante mencionar lo siguiente. Los iconos se les puede cambiar de color, al igual que le cambias de color a la letra. Hagamos una pequeña prueba. Cuando tú le pones color a la letra, utilizas esta herramienta que ya hemos visto en clases anteriores. Entonces, si yo le quiero cambiar a la letra, también se le va a aplicar al icono, como estás viendo acá. Si es que no se le aplica al icono, puedes hacer también esto. Le das clic en el icono, se van a seleccionar todos y le puedes poner un color utilizando esta herramienta. Entonces, básicamente para cambiarle el color al icono a tu preferencia, utilizas esta herramientita. Pero no te olvides darle clic al icono para que se pueda seleccionar y de esa manera cambiarle de color. Esto solamente si es que lo deseas. En la mayoría de casos lo vas a dejar de color negro, pero si quieres cambiarlo a otro color, ya te estoy mostrándote con qué herramienta se realiza. Bien, ahora, un detalle fundamental. Las listas se deben de trabajar con mucho cuidado y hay que tener en cuenta varias cosas. Vamos a ubicarnos al final en la última fruta que hemos escrito y al momento de presionar Enter, mira, cuando tú presionas Enter, se sigue generando. Entonces, para decirle que ya no genere, para decirle que ya no genere, vuelves a presionar la tecla Enter otra vez. Cuando presionas la tecla Enter otra vez, la lista ya finaliza y ya no se genera automáticamente. Entonces, si tú presionas Enter, ya no se va a generar el icono y ya puedes escribir con normalidad. Vuelvo a reiterar, solamente se utiliza la tecla Enter para finalizar una lista. Entonces, en la parte de abajo ya puedo escribir cualquier texto que a mí se me ocurra. Pero sigamos practicando con esta lista. En la parte de abajo, por favor, un poquito separado de tu lista anterior, vamos a insertar otra lista, pero esta vez con otro icono. Vuelves a la herramienta de viñetas y esta vez vas a utilizar este puntito de acá, que es uno de los iconos más utilizados. Al darle clic, te va a salir el icono, el puntito, y vamos a hacer otra lista, pero con otros elementos. Puede ser, por ejemplo, nombres de países. Unos 5 elementos nada más para poder practicar. Recuérdate que cada vez que presionas Enter sale automáticamente el icono. Bien. Como ves, la lista funciona igual para todas. No importa el icono que escojas, va a salir el mismo resultado y funciona de la misma manera. No te olvides, para finalizar la lista, al final presionas Enter para que simplemente desaparezca. Puedes ponerle color al puntito también si es que lo deseas. Yo le voy a poner color también. Ahora, pero ¿qué pasaría si nosotros queremos un icono distinto? Uno personalizado o de repente queremos utilizar una imagen como icono. Ya, ese tipo de trabajos sí se puede hacer, pero para eso hay que personalizarlo. Primero vamos a trabajar con otros iconos
de la siguiente manera. En la parte de abajo, un poquito más abajo de la lista que has creado, te vas a ir a la misma herramienta, pero vas a utilizar esta opción que dice definir nueva viñeta. Esa opción se utiliza cuando quieres utilizar iconos diferentes a los que ya has estado viendo. Entonces vamos a darle clic, definir nueva viñeta y te va a salir esta ventanita. En esta ventanita puedes configurar el icono como tú desees. Para configurar un icono vamos a darle clic en este botón que dice símbolo. Dale clic en el botón símbolo y te va a salir una ventana mucho más grande con todos los iconos que puedes escoger. Aquí te voy a esperar. Bien, ahora te explico un poco esta herramienta. Esta herramienta tiene un montón de iconos. El verdadero problema aquí es buscar el icono que tú desees. Mira, en la parte superior está en una opción que dice Symbol. En el caso tuyo no sé si estará igual, pero si tú le das clic y de repente lo cambias, por ejemplo, vamos a escoger cualquiera. Si tú lo cambias, van a salir otros iconos. Si vuelves a cambiar esta parte de acá arriba, te van a salir más iconos iguales o distintos. Entonces, si nosotros queremos iconos llamativos, bonitos, por así decirlo, vas a buscar esta opción, Webdings. Esta opción que estoy señalando ahora mismo, quiero que lo busques. Te voy a dar tiempo, búscalo y anótalo si es posible para que te puedas recordar dónde están los iconos para que puedas trabajar de manera más a gusto. También se puede utilizar estas opciones, Webdings y Wingdings. Esas dos opciones están juntitas y son opciones que traen iconos llamativos para poder utilizar en nuestro documento de Word. Entonces, busca esas opciones, escoge cualquiera de las 4 que te estoy señalando. Bien, entonces, ahora que ya lo tengo, voy a seleccionar uno de ellos y me salen iconos como los que estás viendo acá. Ah, solo chupé. Ah, Alfa. Tengo que hablar, ¿no? Tengo reunión. ¿De qué clase tengo? Yeah, me caché. Bien, por favor, silencien su micrófono para que no haya interrupciones. Sí. Bien, ¿dónde estábamos? Al momento de cambiar a la opción de Wendings o Weedings, te van a salir estos iconos que básicamente ya depende de tu gusto personal. Por ejemplo, yo voy a utilizar esta opción de acá, que es como un megáfono, pero puedes utilizar otro. Mira, lo selecciono y le doy clic en aceptar. Al darle clic en aceptar, vuelvo a la ventana anterior y me está saliendo el icono indicando que se va a crear de esa manera. Entonces ya lo tengo seleccionado, simplemente voy a aceptar para que pueda aparecer en mi documento de Word. Al momento de aceptar, me sale el icono y ya puedo hacer una lista como lo he hecho en los ejercicios anteriores. En este caso voy a hacer una lista con nombres de personas. Por ejemplo, Juan, presiono Enter, Roberto,
Anabel, Lucho, vamos a poner acá Tania, vamos a poner acá a Raúl, etcétera. Como ves, cada vez que presionas Enter, el icono se va a generar automáticamente. Y es más, le puedes dar clic y le puedes cambiar de color como ya hemos estado haciendo en los ejercicios anteriores. Entonces, de esa manera, ya tienes una lista personalizada con un icono a tu criterio, a tu gusto personal. Ahora, lo interesante de ese icono es que si tú vuelves a esta herramienta, ese icono ya se está guardándose para que lo puedas utilizar en otra ocasión. Si tú abres un nuevo documento, va a aparecer ese icono para que simplemente lo reutilices. Ya no vas a tener que hacer ese proceso que te enseñé hace un rato. Bien, presionamos Enter. Y esta vez vamos a utilizar un icono, pero con imagen. Para lo cual, por favor, ubícate más abajo, un poquito separado de la lista anterior. Y vamos a generar una lista, pero con la insignia de CESDE, por ejemplo. Para realizar este trabajo utilizando imágenes, obviamente necesitamos descargar una imagen. Para lo cual, un momento nos vamos a ir a Internet, a Google para ser más exactos, y vamos a descargar Logosesde, como lo hicimos en la clase anterior. Escribe Logosesde y luego te vas a ir a imágenes para descargarlo. Bien, ahora que nos encontramos en Internet, vamos a buscar la imagen. En este caso voy a utilizar la primera imagen para no complicarme. Le doy clic. No te olvides, en el lado derecho es donde se descarga. Esto ya lo expliqué en la clase anterior, pero lo estoy volviendo a reiterar si por alguien no vino o simplemente se ha olvidado. En la parte derecha le das clic derecho, guardar imagen como. Con esta opción descargas la imagen. Pero tiene que ser en el lado derecho, no te olvides eso. Descárgalo, te voy a esperar un momento para que puedas descargar la imagen. Bien. Clic derecho, guardar imagen como. Bueno, yo ya lo tengo descargado, pero en el caso tuyo lo vas a descargar en el escritorio y le vas a poner un nombre y lo guardas. Bien, lo vamos a guardar. Y ahora volvemos al programita de Word para crear nuestra lista con ese icono de CSD.
Bien. Nos vamos a ubicar en la herramienta de viñetas que hemos estado trabajando y le vamos a dar clic donde dice definir nueva viñeta. Al darle clic en definir nueva viñeta, nos va a salir esta ventanita, pero en este caso vamos a utilizar el botón que dice imagen, porque la lista que vamos a crear va a ser esta vez una imagen. Entonces le damos clic en imagen. Si es que te sale esta ventanita, escoges la primera opción y le das en examinar. Al darle clic en el botón examinar, básicamente tienes que buscar tu imagen. En este caso lo has guardado en el escritorio o en otra parte. Seleccionas la imagen y le das en insertar. Nada más. Cuando lo insertes, vas a volver a esta ventanita y ahí vas a poder ver el icono de CESDE y luego simplemente aceptas. Bien, al momento de aceptar, te va a salir el icono en tu hoja de Word. No te preocupes si el icono está muy pequeño. Después te voy a enseñar cómo se aumenta de tamaño. Pero en este caso vamos a hacer una lista con los nombres de los departamentos del Perú. Por ejemplo, Ayacucho. Presionamos Enter, Lima, y mira, a cada vez que presiono Enter sale automáticamente el icono, como estás viendo acá. Entonces, ya tenemos la imagen funcionando como icono. Bien. Ahí, por favor, diseña, o mejor dicho, escribe esa lista de departamentos. Ahora bien, si la imagen, o mejor dicho, el icono o la imagen, como quieras llamarlo, está muy pequeño, para incrementarle de tamaño se hace de la siguiente manera. Se le da un clic a cualquiera de los iconos, un solo clic nada más. Se le da un clic y utilizando la herramienta para aumentar tamaño de letra, le aumentas el número. En este caso, en el mío, está en el número 18. Yo lo puedo aumentar al número 20 o al 22 y el icono se hace más grande. Yo lo voy a dejar en 20, ya que en 20 se llega a notar. Entonces, básicamente, si quieres aumentar el tamaño del icono, aumenta el tamaño de la letra en la parte superior. Vuelvo a reiterar, le doy clic en la imagen. Mira, por favor, un solo clic, porque si le vas a dar doble clic puede salir otra cosa. Un solo clic
y le aumentas el tamaño de la letra en la parte superior. Por favor, chicos, el micrófono. Tengan mucho cuidado con el micrófono, por favor. Bien, ahí se aumenta el tamaño, por favor, ahí lo estoy mostrando. Y listo. Ahora, este icono con el logo de CESDE ya se está guardando en tu programa. O sea que ya lo puedes utilizar en otros documentos sin necesidad de volverlo a configurar como te he enseñado. Porque mira, si yo vuelvo a la herramienta de viñetas, aquí ya se está guardando el icono de CESDE. Entonces ya lo puedo utilizar en otros documentos de ahora en adelante. En resumen, hemos trabajado con la herramienta de viñetas. La herramienta de viñetas te permite hacer este tipo de iconos para una lista simple. Puedes hacer iconos personalizados, como el que hemos hecho acá, o puedes utilizar imágenes para hacer listas con imágenes en específico. Esto puede ser muy útil para documentos, para trabajos, etc. Ahora, para pasar al siguiente punto, que es la lista numerada, primeramente comentar lo siguiente. Si por A o B el icono y el texto están muy separados o muy juntos, eso se puede modificar. Para modificar el espacio o la separación entre el icono y el texto, vamos a hacerlo de la siguiente manera. En la parte superior está la regla. Esta reglita lo he explicado en la clase anterior. También se utiliza para este tipo de trabajos. Pero primero, quiero que selecciones todos los elementos de acá. Selecciona Ayacucho, Lima, Piura, Callao, todos los departamentos, selecciónalo por favor. Bien, con mucho cuidado selecciónalo. De preferencia, dándole clic en el lado derecho para seleccionar. Perdón, en el lado izquierdo. Ahora que lo tienes seleccionado, te voy a enseñar cómo se modifica la posición. Mira, cuando tú creas una lista, este triangulito que estás viendo en la parte de arriba indica dónde está el icono. O sea, dónde está posicionado el icono. Esa imagen de CESDE, dónde se encuentra. Entonces, si mueves ese triangulito, se va a mover el icono de CESDE. Y ahora, este otro triangulito es el que controla el espacio del texto. Si tú mueves ese triangulito, se mueve el texto. Entonces, tienes que jugar con esos dos triangulitos para que puedas tener una posición perfecta o que lo puedas alinear como tú desees. Fíjate, voy a utilizar el triangulito del lado izquierdo. Perdón. Le voy a dar clic y sin soltar lo voy a arrastrar hacia el lado izquierdo. Al moverlo hacia el lado izquierdo, te vas a dar cuenta que el icono también se mueve. Entonces, con este triangulito, vuelvo a reiterar, controlas el icono. Detalle fundamental. Por favor, el triangulito no se debe pasar al área que está en gris. Esa parte que está en gris es prácticamente el margen, el límite del documento y no te debes pasar hacia ese lado. Entonces el triangulito tiene que estar ahí donde estoy indicando
Y si quieres separar el texto, si quieres alejar el texto, utilizas el otro triangulito. Igualito, le das clic y lo mueves hacia el lado derecho. Mira, yo lo voy a poner en la posición número 3 y ya lo he separado demasiado. Lo voy a dejar en el 1,5. Mira, entonces el icono inicia en esta posición y el texto inicia en la posición 1,5. Entonces, gracias a esos dos triangulitos, su nombre correcto es sangrías. Gracias a esas sangrías, posicionamos los elementos de una lista, tanto el icono como el texto. No lo separen mucho porque va a ser un poco antiestético. Hay que siempre buscar que todo esté bien alineado. Así que sepárenlo levemente nada más. Y bien, así es como se controla una lista. Vamos a presionar Enter y si sale el icono, ya sabes, vuelves a presionar Enter para que desaparezca. Por favor, si te ha salido una nueva hoja, no te preocupes. Y si es que estás en la primera hoja, también no te preocupes. Vamos a continuar nada más donde te ubiques. Lo siguiente que vamos a ver es la lista numerada. La lista numerada se encuentra en la parte superior y está en el medio. Búscalo y dale clic. Al darle clic en esa lista, te van a salir listas, pero en este caso numeradas. Cuando se refiere a listas numeradas, quiere decir que van a tener una sucesión. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta donde tú lo indiques. Puedes utilizar también lista numerada en romano, la numeración en romano, o puedes utilizar lista numerada con letras del abecedario, A, B, C, D. Entonces, básicamente las listas numeradas se caracterizan porque van a ser secuenciales, van a avanzar de uno en uno. Este tipo de listas es utilizada mayormente para documentos, así que vamos a escoger uno de ellos. Por favor, escoge el que dice 1, 2, 3. Vamos a escoger una lista numerada. En este caso voy a escoger 1, 2, 3. Y como ves, te va a salir el número 1. Si por A o B no te sale, bueno, sí te va a salir en 1, ¿ya? Después explico esa parte. Si por A o B no te sale 1, después te enseño cómo configurarlo. Bien, ¿cómo se utiliza esta lista? De igual manera como lo has visto en los ejemplos anteriores. Vamos a hacer una lista de nombres, en este caso de mujeres nada más. Por ejemplo, vamos a poner acá María. Al presionar Enter, se va a seguir generando la lista, pero en este caso el número 2. Entonces, cada vez que presionas Enter, te va a salir un número distinto. Si quieres finalizar la lista, presionas Enter, otra vez Enter, para que desaparezca el número, y abajo vamos a crear otra lista numerada.
Bien, por favor, termina primero la lista anterior y luego te ubicas más abajo y vamos a generar otra lista. Bien, en este caso vamos a escoger una lista numerada, pero con letras del abecedario. Escoge cualquiera, ya sea en mayúsculas o en minúsculas. En mi caso voy a escoger esta de acá. Escoge cualquiera, pero que sean letras del abecedario. Bien, vamos a irnos acá. Voy a escoger esta letra del abecedario ABC y te va a salir la letra A, indicando que es una nueva lista numerada. Entonces, hacemos lo mismo. En este caso, nombres de hombres. Vamos a poner acá Luis, Oscar, José y Fernando. Nada más. Funciona igual. Como ves, las letras del abecedario A, B, C y así se van a seguir enumerando cada letra del abecedario. Bien, ubícate en la parte de abajo y esta vez vamos a crear una lista numerada, pero personalizada. Bien, te explico. Básicamente las listas numeradas se entienden, son sencillas, básicamente aumentan de uno en uno. Pero ¿qué pasaría si yo quiero crear una lista numerada, como estas de acá que tengo, en las cuales se incrementen de uno en uno, pero que al mismo tiempo tengan un texto? Por ejemplo, ficha 1, ficha 2, ficha 3 y así sucesivamente. O de repente artículo 1, artículo 2, artículo 3. Y así tú quieres crear listas numeradas, pero que tengan texto, ya, en ese tipo de casos sí tienes que crearlo tú mismo, personalizarlo. Para personalizar una lista numerada, vas a utilizar esta opción de acá abajo que dice definir nuevo formato de número. Bien, ubica, está en la parte de abajo, definir nuevo formato de número. Ahora bien, vamos a darle clic y te va a salir esta ventanita. Ya, esta ventanita es relativamente fácil, pero tienes que trabajar con mucho cuidado. En esta parte de acá donde dice formato de número es donde te vas a enfocar. Todo lo que hay acá adentro, quiero que lo borres. Si es que hay una letra, un número, bórralo. Ese cuadrito debe estar vacío. De esta manera. Limpio. Es ahí donde vas a crear y vas a determinar la nueva lista. Vamos a crear una lista. Vamos a hacer una lista que diga, por ejemplo, tema 1. Luego que diga tema 2, tema 3. Básicamente que se numere, pero que esté acompañado del texto tema. Entonces, para realizar eso,
Lo primero que tienes que hacer es escribir el texto. Voy a escribir tema. Tú también escríbelo, pero no escribas el número, solamente escribe tema. Ya, entonces tú le estás diciendo, ese texto tema se va a imprimir sucesivamente cada vez que genere un número. Entonces tú ya le has dicho que ese texto siempre va a estar. Ahora lo que sigue es insertar el número. Para insertar el número, te vas a ir aquí arribita, donde dice estilo de número. Es ahí donde se escoge qué número quieres trabajar. Número romano, letras del abecedario o números latinos. Entonces me voy a ir acá donde dice ninguno y voy a escoger una numeración. Hay varios. Puedes escoger número con 0, números normales. En este caso voy a utilizar la primera opción, los números normales o números latinos como se les conoce. 1, 2, 3. Si quieres, puedes utilizar los romanos, no hay ningún problema. Escojo y al momento de escoger el número va a aparecer aquí abajo. Si te aparece el número 5, no te preocupes, es solamente un ejemplo. Puede aparecerte el número 1, el número 2, el número 3. No te preocupes. La cosa es que el número salga automáticamente. Y en la parte de abajo te está diciendo, así es como se va a generar. De 1 en 1, 5, 6, 7. Pero ahora, un detalle es que está todo pegado. Entonces, antes del 5, le agregas un espacio. Con el teclado nada más. Por favor, sepáralo de esta manera. Entonces tú le has dicho, voy a crear una numeración que contenga el texto tema y que se numere de 1 en 1. Ahora, al costadito del 5, tú le puedes poner 2 puntos, puedes ponerle punto, puedes ponerle punto y guión, puedes poner cualquier signo de puntuación que tú desees. Yo le voy a poner punto y guión. No se llega a utilizar mucho el punto y guión, pero por cuestiones de didáctica lo estoy poniendo. Entonces, tú puedes poner cualquier signo de puntuación. Eso ya te lo dejo a tu criterio. Entonces, lo que acabas de hacer ahora es diseñar tu lista numerada. Lo que sigue a continuación simplemente es aceptar para que se cree. Bien, aceptamos y lo vamos a utilizar. Bien, ¿ves? Como ven acá, me sale tema 1. Entonces yo le puedo poner acá. Vamos a hacer una lista con nombres de mascotas, por ejemplo, ¿ya? Por acá un nombre, Chester. Si tú presionas Enter, sale automáticamente la numeración. Tema 2. Ponerle acá de repente bombón. Ya, otro. ¿Qué podemos poner? De repente galleta. Cualquier detalle, cualquier nombre que se te ocurra. La idea acá es que la lista ya está funcionando y se está generando de manera secuencial. Tema 1, tema 2, tema 3 y así sucesivamente. Vamos a hacer uno más. Vamos a ponerle acá. Bien, por favor, cópiate ese ejemplito utilizando la nueva lista. Y no te olvides, por favor, si quieres controlar el espacio, porque en este tipo de casos se va a separar mucho. Si quieres controlar,
No te olvides que el primer triángulo está manejando el inicio y el segundo triángulo es el que va a manejar el texto. Entonces, mueve esos triángulos y se van a mover los textos y la lista al mismo tiempo. Mm, Voy a seleccionar. Bien, por ejemplo, ahí. Vamos a hacer un ejemplito más de esto. Por favor, culmínalo. No te olvides presionar Enter para finalizar la lista. Bien, vamos a hacer a modo de práctica un ejemplo de esto, pero en este caso vamos a hacer una lista de esta manera. Trabajador 01. Vamos a hacer trabajador 02 y así sucesivamente. Entonces, vamos a crear una lista que contenga el texto trabajador y que al mismo tiempo se enumere. Entonces, nos ubicamos abajo y nos vamos a ir a nuestra herramienta de lista numerada. La segunda opción. Bien, vámonos ahí a la segunda opción. Y escogemos definir formato de número. Otra vez volvemos a esta ventanita. Y en la parte de acá, donde dice formato de número, borras lo que tenías escrito. Bórralo todo. Y vamos a trabajar de cero nuestra lista. Y hacemos como en antes. Primero escribimos. Vamos a ponerle acá trabajador. Escribe trabajador. Ahora bien, después de trabajador, vamos a insertar esta numeración. En la parte de arriba donde dice ninguno, vamos a escoger esta numeración que contiene 01, 02 y 03. Búscalo por favor y escoges esa numeración.
Escogemos la numeración y no te olvides, por favor, aquí abajito. Bien, un momentito. Un momentito, por favor. Bien, el programita, disculpen, me ha dejado de funcionar un momento. Ya, ustedes lo tienen ahí, un momentito, por favor. Se me ha cancelado. Trabajador 01. Por favor, acácito en el medio, sepárenlo, no lo hagan tan junto, si no el número va a estar muy pegado al texto. Y después del número yo le voy a poner, en este caso, 2 puntos, para que me quede de esta manera. Vamos a aceptar. Y la lista debe salir de esa manera con el texto trabajador 01. Entonces ya tengo una lista con el texto trabajador y al mismo tiempo el número 01. Entonces acá voy a poner nombres de personas. Juan, Rosa, Luis, Alberto, Stephanie, María. Como ves, cada vez que presionas Enter te va a salir automáticamente la numeración acompañado del texto trabajador. Complétalo, por favor. Al hacer este tipo de listas con textos acompañados y números al mismo tiempo, te estás ahorrando mucho tiempo. Imagínate estar escribiendo trabajador 1, 2, 3. Cambiar el número a veces quita mucho tiempo. Gracias a esta herramienta genera el número de manera instantánea. ¿Ya? No te olvides, esta es una lista numerada. Generalmente se utiliza cuando quieres numeraciones sucesivas, como en este caso, 1, 2, 3, 4, y así hasta donde lo indiques tú. Para trabajar el siguiente punto, para trabajar el siguiente tema, por favor, quiero que guardes este documento. Lo voy a guardar en el escritorio con el nombre de listas y lo voy a guardar. Tú también guárdalo, por favor, y lo cierras y abres un nuevo documento vacío, un documento en blanco. Bien, ahí vamos a esperarles.
Bien, el siguiente punto que vamos a trabajar se le llama lista multinivel. Y quizás de las dos herramientas que he enseñado, la lista multinivel es la más complicada y la más difícil de entender y elaborar al mismo tiempo. Primeramente, hacemos un repaso rápido. Hemos estado viendo estas dos herramientas. La viñeta, que es la primera, la segunda, que es la lista numerada. Entonces, ahora vamos a trabajar con la tercera, que está al final de todas. Entonces, ubícate en esta tercera opción. Recordemos que estamos trabajando en un documento en blanco. Cuando tú le vas a dar clic a ese icono, te van a salir listas de manera jerárquicas o también conocidas listas multinivel. Las listas multinivel tienen esta característica de manera escalonada, donde la numeración se incrementa. Por ejemplo, el número 1 es el principal, pero el número 1 se puede dividir en un segundo nivel como 1.1 o en un tercer nivel como 1.1.1. Entonces, este tipo de trabajo, esta lista escalonada, se le llama lista multinivel o lista jerárquica. Tiene dos nombres. Este tipo de listas se utilizan mayormente en monografías, en informes de práctica y en tesis universitarias. Es importante que aprendas a trabajar con esta lista para futuros trabajos que te van a dejar en lo que respecta a monografías. Entonces, para comenzar a trabajar con esta lista, hay que escoger primeramente una opción. La opción recomendada es esta de acá. No escojas esta que dice título 1, título 2, esa no escojas, te va a dar problemas. Las otras opciones no son utilizadas, tampoco son recomendadas. Básicamente, y en resumen, la única que vas a utilizar es la que te estoy indicando ahí arriba. Esta. Esa es la más importante y la que tienes que aprender sí o sí. Entonces, para comenzar a trabajar, vamos a darle clic en esta opción, la lista multinivel básica. Al darle clic, te va a generar el primer número, que es el número 1. Ahora, ¿cómo funciona esta lista? Ya, vamos a hacer un ejercicio con continentes y países del mundo para que puedas entender un poco el tema de la división jerárquica. Entonces, en el número 1, vamos a poner un continente, vamos a poner acá América. Presionas Enter y te va a salir el número 2. No hay ningún problema. Ya, en el número 2 vamos a poner otro continente, Europa. Luego te va a salir el número 3 y vamos a poner otro continente, Asia. El número 4, Oceanía. El número 5, África. Y el número 6, Antártida. Este es un ejemplo nada más. Puedes escribir lo que tú deseas prácticamente, pero este es un ejemplo para que puedas entender cómo se elabora una lista multinivel. A simple vista, parece una lista con números, como ya lo hemos visto hace un momento, pero todavía no estamos viendo a profundidad la herramienta. Así que lo primero que vas a notar es que se parece mucho a la lista numerada anterior. Termínalo de copiar y luego vamos a agregarle las divisiones a cada número.
Bien. Una vez que tengas escrito los 6 continentes en su respectivo número, lo que vamos a hacer es dividir estas numeraciones. Por ejemplo, dentro del continente americano hay varios países. Entonces, vamos a crear una numeración para esos países. Fíjate cómo lo voy a realizar. Me voy a ubicar al final de América, ¿ya? Al final, y voy a presionar Enter para que se genere un nuevo número. Se ha generado el número 2, ya, pero yo no necesito el número 2. Lo que yo necesito es que se genere una división del número 1. Entonces, para realizar eso, déjalo en el número 2 y vamos a presionar esta herramientita de acá. Estas herramientitas que estás viendo en la parte superior es para aumentar. Esta de aquí es para aumentar y esta de aquí es para disminuir. Por favor, anótatelo, tómale fotos si deseas o recuérdate dónde está la ubicación de esas herramientas, ya que las vamos a utilizar mucho para este tipo de herramienta. Aumentar o disminuir. Vas a utilizar cualquiera de ellas dependiendo de la situación que vas a desarrollar. Ahora bien, observa. Me encuentro en el número 2. Entonces yo le voy a dar clic en aumentar esta de aquí. Y al darle clic en aumentar, ese número 2 va a desaparecer y se va a convertir en una subdivisión del número 1, como puedes ver aquí. Esto lo he logrado gracias a la herramienta aumentar. Entonces, ya no es una numeración simple, es una numeración jerárquica, ya que el número 1 tiene su jerarquía. Ahora ha salido el número 1.2, perdón, 1.1. Entonces, aquí ya le estoy diciendo al programa de Word que me encuentro en la jerarquía del número 1. Entonces, en 1.1 voy a escribir un país de América. Por ejemplo, vamos a poner a Perú. Mira, al presionar Enter, se va a generar números, pero de esa jerarquía. Ahora sigue 1.2. Voy a poner otro país, Brasil. Presiono Enter, otro país, Ecuador. Otro país, Estados Unidos de América, o Estados Unidos nada más. Vamos a ponerle Canadá, México, Cuba. Y bueno, creo que ya entiendes la dinámica. Puedes agregarle más países. Yo le voy a agregar hasta el número 1.7. Por favor, cópialo hasta ese punto. Ahora, aquí, teniendo este mismo caso nada más. Ya. Mira, el número 1 es el nivel 1. ¿Por qué? Porque solamente tiene una sola numeración. El 1.1 y de aquí en adelante se le llama segundo nivel. ¿Por qué? Porque tiene dos números, dos dígitos numéricos, por eso se le llama segundo nivel. Entonces, tú puedes
puedes seguir creando así niveles. En este caso vamos a hacer ahora el tercer nivel. Mira, ya hemos dividido el número 1 en todos estos números, en su jerarquía. Ahora vamos a tomar a Perú como ejemplo y vamos a dividir el 1.1. Entonces, fíjate cómo hago. Hago lo mismo. Me ubico al final de Perú, presiono Enter, me va a salir 1.2, pero yo quiero trabajar esta vez con el tercer nivel. Entonces, lo que hago es utilizar esta herramientita otra vez, aumentar. Entonces, al utilizar esa herramientita, ya voy a trabajar con la subdivisión de 1.1. Mira, vamos a aumentarlo para que puedas ver que ya te sale esta división. 1.1.1. Son 3 dígitos. En este caso ya te encuentras en el tercer nivel. Entonces ya estamos jerarquizando el 1.1. Lo estás. Entonces, acá vamos a poner departamentos del Perú. Lima, y al presionar Enter va a seguir la numeración de tercer nivel, de 3 dígitos en otras palabras. Vamos a poner acá Ayacucho, vamos a poner acá Piura, vamos a poner acá Puno y vamos a poner acá Junín. Con eso creo que ya entiendes cómo se está jerarquizando esto. Esto podrías hacerlo con todos los elementos que tienes acá. Hemos tomado de ejemplo nada más a América y a Perú para que puedas entender la jerarquía. Podrías crear una jerarquía de cuarto nivel, o sea, de 4 números, pero en la mayoría de casos y en la mayoría de documentos se llega a utilizar solamente hasta 3 niveles, ¿ya? Pero vuelvo a reiterar, por ejemplo, si tú quieres, te ubicas al final de Ayacucho, le aumentas el nivel y ya tendrías numeración de 4 o de cuarto nivel. Pero en este caso lo voy a borrar, solamente es para demostrarte que sí se puede incrementar la numeración dependiendo cómo lo vas a necesitar. Bien. Así es como se trabaja con la lista multinivel. Por favor, guarda este ejemplito. Vamos a hacer otro más. Bien, vamos a guardar archivo, guardar como, examinar y le vamos a poner lista multinivel. Bien, lo voy a guardar y voy a crear un nuevo documento de Word. Aquí te voy a esperar un momento.
Ahora que ya hemos visto cómo se utilizan las tres listas, vamos a hacer un pequeño ejemplo un poco más extenso relacionado a la elaboración de monografías. ¿Cómo se puede hacer una monografía utilizando en específico esta lista multinivel, que es la más importante? Te voy a explicar algo. Cuando tú realizas una monografía, no es realizar copia y pega de Internet, sino que la monografía tiene que realizarse por partes, dependiendo del tema que has escogido. Por ejemplo, vamos a darnos un tema. Supongamos que estoy en una clase y el docente me dice, ¿saben qué? Van a hacer una monografía del tema la historia del Perú, por ejemplo, tomándolo como tema sencillo y un tema que todos creo que conocemos. Entonces, si a mí me dan una monografía, la monografía se tiene que hacer de la siguiente manera. Lo primero que tienes que hacer es insertar una lista multinivel que hemos utilizado hace un momento, esta de aquí, que comience con el número 1. Ah, perdón, disculpen. Antes de poner el número, hay que poner el tema, ¿no? Historia del Perú. ¿Ya? El tema lo pones en el centro y recién insertas la lista multinivel. Ahí te espero, por favor. Trata de realizarlo para que puedas seguir el ritmo. ¿Ya? Imaginemos que nos han dejado una monografía relacionada al tema Historia del Perú. Entonces, ¿cómo hago mi monografía? Utilizando esa lista multinivel. Bien, vamos a comenzar con el número 1. Cuando cuando te dan el tema de realizar lista multinivel, perdón, monografía, lo primero que tienes que hacer es jerarquizar. Por ejemplo, si mi tema es historia del Perú, en el número 1 va a estar su definición. Definición, concepto, etcétera. En el número 2 puede estar de repente sus personajes resaltantes. ¿A qué me voy con esto? Cuando tú vas a hacer una monografía con tu lista multinivel, lo primero que tienes que hacer son los subtítulos, como estoy haciendo ahora. Si tú vas a buscar un tema, por ejemplo, ¿qué es la enfermería? En Internet vas a encontrar un montón de subtítulos, ¿no? La enfermería, su concepto, su historia, etcétera. Entonces, lo primero que tienes que hacer cuando estés haciendo tu monografía es elaborar los subtítulos. Porque ¿qué es lo que comúnmente hacen? Lo que comúnmente hacen es, crea el número y te pones a redactar, te pones a tipear. Y cuando tú vas a hacer eso, yo ya te digo por experiencia propia, si tú comienzas a redactar, estos numeritos que estás creando van a desaparecer. Esos números van a desaparecer y luego no lo vas a poder generar. Ese es un error muy común que sucede cuando elaboran monografías. Entonces, antes de redactar sus conceptos, lo primero que tienes que hacer es poner los subtítulos, como estoy haciendo ahora mismo. Número 3, vamos a poner acá justificación. Ojo, los subtítulos van a variar dependiendo de tu tema. Estos subtítulos son relacionados a la historia del Perú. Si tú estás haciendo qué es la enfermería, acá deben ser subtítulos relacionados a la enfermería. Lo mismo para los chicos de computación, de marketing, están haciendo su monografía, los subtítulos deben ser relacionados a tu tema principal. Entonces, sigamos con este asunto. Justificación, vamos a ponerle acá objetivos, vamos a ponerle acá, ¿qué le podríamos poner?
Ya, por ejemplo, tipos de historia. Y le vamos a poner acá fundamentos. Algo sencillo nada más para que puedas entender. Fundamentos. Bien, cópialo hasta ese punto y vamos a seguir desarrollando esta pequeña monografía de forma sencilla, para que no te compliques, para que tengas más o menos una idea de cómo hacer tu monografía sin que se te desordene todo. Bien, ahora que ya tengo los subtítulos, hay que subdividirlos, dividirlos, mejor dicho. Porque recuérdate que la lista multinivel tiene divisiones y en una monografía también va a haber esas divisiones, pero no va a haber en todos. Por ejemplo, la definición no se va a dividir. Personajes resaltantes sí se puede dividir. Justificación no. Objetivos sí se va a dividir. Entonces, una vez que has hecho los subtítulos, hay que hacer las divisiones, porque vuelvo a reiterar, lo primero que tienes que hacer son las numeraciones. Si tú te pones a escribir, esos números van a desaparecer y ahí es donde se te va a complicar el asunto. Entonces, vamos a dividirlos. Vamos a dividir objetivos. Presionas Enter y utilizando la herramienta de aumentar, lo aumentas a 4.1. Y acá le vas a poner objetivo principal. Y luego le pones objetivo secundario. Dos divisiones nada más. Igualito acá, en el número 5. Dividimos utilizando la herramienta de aumentar. Vamos a ponerle acá historia universal, historia regional. Vamos a ponerle. Ya, podríamos seguir dividiendo, pero quiero que entiendas nada más esto, cómo se realiza una monografía. Cópialo, por favor, esas divisiones. Bien, ahora que tenemos las divisiones, en este caso estamos haciendo pocas divisiones, pero como tú ya has visto en el ejemplo anterior, podrías seguir dividiendo esto. Eso ya tendrías que planteártelo dependiendo de tu tema. En este caso estoy haciendo algo sencillo para que el ejemplo no sea tan extenso. Entonces, he hecho unas cuantas divisiones con la lista multinivel. Una vez que ya tengas los títulos, perdón, los subtítulos y sus divisiones, una vez que ya tengas todo esto, es ahí donde recién
se comienza a redactar el contenido, porque así va a ser mucho más sencillo para ti hacer tu monografía. En cambio, si tú no tienes esta numeración primero, vuelvo a reiterar, lo primero que te va a pasar es que los números van a desaparecer, o si no, que los números no van a estar secuenciales. Te va a salir el número 1 y luego te va a salir otro número, el número 10, y no vas a entender por qué. Y eso sucede porque no has hecho esto primero. Entonces, vuelvo a reiterar, cuando hagas una monografía, primero se hace la numeración como estás viendo acá. Ahora que ya tienes la numeración, agregas el texto, ya sea que lo vas a copiar de internet o lo vas a escribir tú mismo. Te enseño cómo le vas a agregar el texto. Supongamos que yo quiero agregar el texto en definición. Entonces me ubico al final, presiono Enter y te va a salir el número. Y yo ya te he mencionado, para que no te salga el número, pues simplemente vuelves a presionar Enter. Y ya no te aparece el número. Y aquí ya puedes escribir. Vamos a escribir algo. Este es un texto de ejemplo para la clase de lista multinivel en el programa de Microsoft. Ahí tienes un pequeño texto. Si está muy separado, después te enseño cómo juntarlo esto. No te preocupes, tú solamente escribe. Agrégale un texto pequeño, ¿ya? Bien, de esta manera es como se agrega un texto. Mira, sin ningún inconveniente le he agregado un texto y la numeración que está abajo no se ha dañado. Ya, ahorita te voy a enseñar también cómo lo copias de internet sin que se desordene, ¿ya? Pero primero estamos escribiendo. Ahora, a medida que vas a ir escribiendo, a medida que vas a ir llenando tu monografía, puedes ir decorando y alineando todo. Por ejemplo, Historia del Perú lo pones en negrita. Tu definición, esto de acá es un subtítulo, entonces lo pones en negrita. Y ahora, detalle muy importante. Mira, este texto de acá, y aquí es donde quiero que prestes muchísima atención, ese texto tiene que empezar en esta parte, no en el número. Ya, en este caso, si nos está empezando en el número, se corrige con esta sangría que te he enseñado la clase anterior. Este cuadradito que está abajo te está indicando que el texto comienza aquí. Entonces, ese cuadradito lo mueves hasta esta posición y el texto ya va a estar bien alineado. Observa, le voy a dar clic y lo muevo hasta esta parte y ya lo tengo alineado mi texto bien ordenadito. A medida que vas a ir escribiendo, a medida que vas a ir copiando de internet en algunos casos, esto lo tienes que ir alineando. Sé que es un poco trabajoso, pero lastimosamente, si tú quieres hacer un documento bien redactado, tienes que recordarte todo lo que te estoy explicando. Y ahora, si por A o B está muy separado, porque a veces pasa eso, mira, acá estás viendo mucho espacio, hay un pequeño truquito, hay un pequeño truquito, que ahorita te voy a enseñar. Si es que por A o B está muy separado, lo que te voy a enseñar ahora
Es un truquito. Mira, voy a seleccionar todo. Voy a seleccionarlo. Y me voy a ir acá. En la pestaña Disposición, hay una herramienta que se llama espaciado. Esta herramientita es la culpable de que se te genere bastante espacio. Y esto te va a pasar mucho y te recordarás cuando se te está generando demasiado espacio. Entonces, esta es la herramienta que tiene la culpa. Esto siempre se va a generar automáticamente. Tú no lo vas a generar. Lastimosamente, el programa de Word tiene ese defecto. Genera espacio por gusto. En ahí puedes ver que hay un número 8. Entonces, ese 8, ¿qué significa? Se le está incrementando 8 milímetros de espacio. Entonces, hay que reducirlo ese 8 a 0 y a medida que reduces, el texto se va a pegar, mira. Ahí lo estás viendo en vivo. Te das cuenta que se soluciona rápidamente con esta herramientita de espaciado. Ahí lo voy a seleccionar para que le tomes foto, para que te puedas recordar. Estos son pequeños truquitos que solamente lo puedes aprender en clases de ofimática, ya que en tutoriales de internet raras veces encuentras estos trucos. Ya, entonces, esa es la herramientita que te va a salvar, te va a sacar de apuros cuando se te genera mucho espacio. Entonces, de esta manera, vamos a ir agregando más texto a los demás subtítulos. Igualito acá, personajes resaltantes. Ya, ubícate aquí, por favor, en personajes resaltantes. Vamos a presionar Enter. Y no te olvides, presionas otra vez Enter para que desaparezca el número. Ahora mira, aquí vamos a escribir algunos personajes importantes de la historia del Perú. Pero vamos a hacerlo con esta herramientita, con esta de acá, con las viñetas. Mira, yo ya tengo una lista con número. Entonces, en una línea vacía, puedo agregar estas viñetas para hacer una lista de nombres. Entonces, vamos a agregarlo, mira. Le voy a dar clic y voy a utilizar una viñeta. No va a haber ningún problema porque estás trabajando de manera ordenada. Entonces, acá voy a poner algunos nombres de personajes importantes de la historia del Perú. Bien, esos 3 nombres nada más, para no complicar el asunto. Entonces, mira, puedes agregar textos, puedes agregar viñetas. No hay ningún problema siempre y cuando estés trabajando de manera ordenada. Detalle muy importante. Entre cada número, entre cada subtítulo, debe haber un espacio para que tu monografía esté muy bien ordenado. Ya, obviamente, el ejemplo es muy pequeño. Tú podrías hacerlo más extenso, 2, 3 hojas. Generalmente, una monografía debe tener mínimo 8 hojas para que se sepa que es un trabajo bien investigado. Si tú haces una monografía de 1 hoja o 2 hojas,
lo más probable es que no te estás tomando el tiempo correcto de investigar. Así que hay que ser muy cuidadosos en esa parte o preguntarle a su docente cuántas hojas desea de monografía. Ya, esa es una recomendación mía nada más. Y por último, vamos a trabajar con la justificación. Mira, presiono Enter, le voy a borrar el número. Ya, ¿y qué pasaría si yo quiero copiarle un texto de Internet sin que se desordene este asunto? Ya, por favor, ubícate en una línea vacía debajo del número 3. Siempre tienes que trabajar en líneas vacías, porque vuelvo a reiterar, si no la numeración se va a desordenar. Bien, esta partecita quiero que la observen primero y luego lo realizan ustedes. Voy a buscar algo en Internet, ¿ya? Me voy a ir a Internet, ya, me han dejado tarea. Voy a buscarlo en el Internet, Wikipedia, Historia del Perú. Ya, ahí está, busco de Internet. Esto es lo que habitualmente hacen todos y no está mal, sino que tienes que investigar bien. Ya, supongamos que este texto de acá es el que yo me quiero copiar. Entonces, si yo lo copio, puede suceder dos cosas. Se puede copiar bien o se puede desordenar todo mi documento. Entonces, si no quieres que suceda cosas malas, vamos a copiarlo bien. Selecciono el texto que me interesa, clic derecho, lo copio, observa primero, lo copio, me voy a ir al Word y en una línea vacía, clic derecho y observa lo que voy a hacer. Voy a pegarlo, pero utilizando este icono. Ya te explico. Ese icono se llama pegar solo texto. O sea, va a pegar el texto, pero no lo va a desordenar tu documento. Ese es el que tienes que utilizar cuando te vas a copiar texto a tu computadora, o mejor dicho, a tu programa de Word. Si no utilizas eso, ya mira, voy a utilizar la primera opción. Observen nada más. Si yo utilizo la primera opción, el texto se va a copiar, pero con colores. En este caso no me lo ha desordenado, pero puede que te lo desordene, puede que el número 4 desaparezca. Entonces, si no te quieres arriesgar, utiliza este de aquí, ¿ya? El que tiene el icono de la letra A. Esto es para pegar, ¿ya? Cuando tú pegas con esto, el texto se copia limpiecito y la numeración que tienes no va a tener ningún problema, no te vas a arriesgar, podríamos decir. Mira, ya lo he copiado, el texto está limpiecito, lo justifico y con mi sangría de acá lo voy a alinear a este ladito. Entonces, mira, así, poco a poco voy a ir elaborando mi tarea, mi monografía. Mira, y como resultado vas a tener un documento bien ordenadito. Esto de aquí, por favor, pruébenlo también con los otros textos de acá, con los otros títulos que hemos estado creando, para que puedas ir practicando. Así es como se hace una monografía
bien ordenadito con los números, como estás viendo acá, número 2, número 3 y así sucesivamente. Bien, estimados alumnos, vamos a finalizar aquí nada más. Podría ser otro ejemplo más, pero ya nos va a tomar mucho más tiempo. Creo que con lo que te acabo de enseñar, ya tienes básicamente una noción de cómo se va a elaborar una monografía. Vuelvo a reiterar, chicos, que cuando tú estás estudiando una carrera profesional, lo primero que te van a pedir es que sepas redactar un documento. Y es por eso que se está dándose este curso de ofimática, para que ya tengas las herramientas necesarias para que puedas hacer tu trabajo bien bonito. Por favor, no me estés copiando directamente de internet. Recuérdate que tienes que hacer primero la numeración. Esta numeración es el que te va a caracterizar como un estudiante ordenado que hace sus monografías a detalle. Entonces, ten mucho cuidado en esta partecita. Bien, estimados alumnos, si es que habría alguna duda, por favor háganmelo saber hasta este punto. Voy a dejar un par de minutos, si es que hay dudas, para poder responder. Bien, estimados alumnos, en el chat del Zoom se está compartiendo el link de asistencia. Por favor, no se olviden completarlo para, para que tengan su asistencia del día de hoy. Alejandra, el tema de imágenes lo vamos a ver el día jueves. El día jueves es una clase dedicado netamente a imágenes, así que en esa clase voy a explicar cómo se pone imágenes para que no se desordene tu documento. Así que no te preocupes, Alejandra, el día jueves tenemos clase y ahí estaremos trabajando ese tema de imágenes. Chicos, como recomendación, para ya dar por finalizado la sesión de hoy día, como recomendación, por favor, les voy a suplicar que vayan anotando los nombres de las herramientas que voy enseñando, porque recuerden que va a haber una evaluación para que tú te puedas certificar de este curso y lo más probable es que en algunas preguntas de esa evaluación vengan los nombres de las herramientas. Un ejemplo es qué herramienta te permite hacer este tipo de esquema. Yo te voy a poner una imagen y tú me tienes que decir qué herramienta te permite hacer este esquema. Entonces tú tendrías que responder lista multinivel. Entonces, por favor, si es que estoy detallando los nombres de las herramientas, les voy a sugerir que las anoten para que de esa manera tengan esa facilidad al momento de realizar su evaluación. Bien, chicos, sin más que decir, espero que la clase haya sido de su agrado. Nos estaremos reencontrando el día jueves en el mismo horario. Cualquier duda, por favor, escríbanme al chat del WhatsApp y no se olviden que los videos, perdón, que las clases están siendo grabadas. Vayan revisando los videos anteriores para que no se esté acumulando todos los videos y a última hora no lo vas a poder revisar todo.
Así que en tu tiempo libre, cuando tengas una computadora disponible, vaya revisando los videos grabados ya para que te vayas preparando también. Por favor, chicos, están mandando la asistencia. Si es que hay algún inconveniente, por favor, comuníquense con el instituto, ya que ellos son los que se están encargando de la asistencia. Ingresen al enlace. Y si tienen problemas con el sistema Q10, por favor, también comuníquense con el instituto, ya que algunos alumnos me han dicho que no se puede acceder y la verdad no sé si es porque su usuario no se ha creado o es que no están ingresando bien. Así que si tienen dudas, comuníquense con el instituto para que les dé una mejor atención en esa parte. Bien, chicos, me retiro. Pueden salir de la transmisión. Que tengan una bonita noche. Nos estaremos reencontrando el día jueves. Hasta luego.